señor diputado. Continuando con el homenaje, tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, empiezo por saludar, como usted ya lo ha hecho, y yo quiero repetirlo, la presencia del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social y de los representantes e integrantes y afiliados del Sindicato Único de la Construcción que nos acompañan en la sala y en la barra. Y quiero decir en nombre del Partido Nacional, señor presidente, en ocasión de este homenaje, que nuestra colectividad política adhiere a él gustosa, en términos de que entendemos que es un reconocimiento y una instancia de vocación sin duda justa, pertinente y necesaria. Se cumplen 6 décadas, señor presidente, de aquella instancia, de aquella jornada que se cumplió a partir del 8 de mayo de 1958 en el cine uruguayo de la calle Agraciada, en la zona de La Aguada, del departamento de Montevideo, que dio lugar precisamente al nacimiento, a la constitución de esta organización sindical que hoy la Cámara de Diputados, a nuestro juicio, acertadamente detiene su actividad regular para dedicarle tiempo a su homenaje. El año 1958, señor presidente, fue un año de acontecimientos políticos muy importantes en el Uruguay. Fue el año de la alternancia política porque fue un año electoral y el 30 de noviembre de 1958 se dio un cambio político histórico en la medida en que el Partido Nacional accedió al poder después de haber estado alejado de él durante 93 años ininterrumpidamente. Fue el año, como aquí se dijo, y es verdad, de la aprobación de la ley aún vigente orgánica de la Universidad de la República, que sin duda dio lugar antes de su aprobación parlamentaria a todo un proceso de movilización, de reclamo y de reivindicación obrero y estudiantil que la historia recoge y recoge con mucha nitidez como una página muy importante del proceso político y social del Uruguay, y en el cual, por cierto, nuestra colectividad política, como todas las colectividades políticas del país, participaron y estuvieron presentes en él. Creo, señor presidente, que el sostenimiento, la vigencia y aún el crecimiento sostenido del Zunca a lo largo de estas 6 décadas no es casual, no responde a una circunstancia fortuita. Seguramente responde a una razón fundamental que estoy seguro, sin conocer detalladamente la historia de este sindicato o lo que aconteció a lo largo de estos 60 años, pero estoy seguro atraviesa todo este tiempo que estamos trayendo a colación en el marco de este homenaje que se está desarrollando hoy. Porque sin ninguna duda, y lo afirmo categóricamente, la explicación de esa vigencia que hoy sin duda exhibe al Zunca lozano y fuerte, tiene que ver con el compromiso del sindicato con la causa social, con la causa popular, con la defensa de los intereses de los trabajadores y con la lucha sostenida por la promoción de los derechos laborales y de los derechos sociales de sus afiliados, que para eso sin duda están los sindicatos, no solo para eso, pero para eso de manera fundamental. Y como el Zunca ha cumplido eso a cabalidad durante todos estos años, es que está teniendo este reconocimiento, esta vocación hoy en el ámbito de la Cámara de Diputados. Alcanzaría, presidente, con esto que yo ya he dicho para sentar nuestra posición y que quede, por lo tanto, formulado el reconocimiento que el Partido Nacional le hace al Zunca. Pero creo que si yo dejara mis palabras por aquí, sin duda actuaría con una dosis de avaricia muy importante y por eso quiero agregar un par de reflexiones que no serán muy extensas, pero que tienen que ver directamente con este punto de partida que yo acabo de establecer. Creo, señor presidente, que hay aspectos que están en el trasfondo o en el contexto de este homenaje que tienen que ver con el Zunca, pero que tienen que ver con la realidad de los uruguayos, que van más allá del propio sindicato de la construcción, aunque por supuesto lo comprenden. Yo creo que estos 60 años del Zunca tienen que ver, sin duda, señor presidente, con el vigor democrático que nuestro país ha exhibido durante todo este tiempo y con la salud que sin ninguna duda la República ha tenido, más allá naturalmente de los interregnos trágicos que todos sabemos que acontecieron, pero que sin embargo no desmienten que fuimos y somos en la actualidad una de las democracias envidiadas en la región y en el mundo desde el punto de vista de su buena salud y de su estabilidad. Y eso se vincula, señor presidente, con muchas razones. Por supuesto, la primera de ellas es la cultura cívica de los uruguayos. Pero hay otras muy concretas
que también creo que todos coincidiremos en ellas, en cuanto a la importancia de tener partidos políticos fuertes, como los hemos tenido en el Uruguay, con tradiciones muy definidas, con identidades muy definidas, que han sido muy eficaces en cuanto a la estructuración de la opinión pública, en cuanto a la canalización del voto, en cuanto a generar espacios de participación política para la gente, y eso sin duda ha sido un pilar fundamental en cuanto al apuntalamiento del sistema democrático. Y lo otro ha sido, sin duda, y en la misma medida, la existencia de sindicatos fuertes. La existencia de sindicatos como el Zunca y como otros, que a lo largo de todo este tiempo, en su función de actuar en el sentido clásico como cuerpos intermedios en la sociedad, han representado los intereses de los trabajadores, han representado los intereses de la gente y de sus afiliados, y al hacerlo han generado instancias de participación, pero no solo de mera participación, sino inclusive de aproximación de la gente y de los trabajadores a la propia toma de decisiones y a la propia construcción colectiva que en nuestra sociedad democrática, con relación a todos los temas, históricamente se ha venido produciendo, y esto dicho, por cierto, sin la más mínima mengua de la democracia representativa, sino al revés, entendiendo que la democracia representativa se nutre de las dos cosas. Se nutre de los partidos políticos que representan directamente a la gente, pero se nutre también, por cierto, de la fuerte participación y movilización social a través de las organizaciones sociales y a través de los sindicatos. Por eso creo, señor presidente, que este homenaje al Zunca es más que un homenaje al Zunca. En todo caso, es un homenaje que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos al Uruguay y que le hacemos a nuestra sociedad a través del Sindicato Único de la Construcción, que es una forma, por cierto, de elogiarlo, porque para eso lo escogemos a él. Yo creo que esto evoca, como yo decía, lo que somos y lo que hemos sido, reivindica un concepto que para mí es muy importante, que es el de la construcción colectiva, de lo bueno y lo malo que hemos logrado en el Uruguay, que por suerte, y en eso creo que todos coincidiremos también, ha sido mucho más lo bueno que lo malo. Reivindica esto también, que en el Uruguay no hay monopolios desde el punto de vista de la sensibilidad social o de la obra social en beneficio de la gente o de los trabajadores, y reivindica esa constatación histórica de que en el Uruguay podemos con legítimo orgullo vanagloriarnos de tener desde hace muchas décadas y a través del tiempo, en una evolución que por supuesto ha sido muy saludable, una matriz de protección social y una legislación social y laboral de vanguardia, que la hemos construido entre todos, que la hemos construido con nuestras luchas, con nuestras discrepancias, con nuestros debates, con nuestras contradicciones, pero sobre todo con nuestros aportes, con nuestras contribuciones, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, a través del tiempo, en algo que yo creo representa lo que me atrevería a decir, capaz que es una exageración dialéctica, el milagro uruguayo, que en algún sentido, sin duda, entre todos hemos construido. Estas reflexiones a los integrantes de esta bancada nos lleva directamente a un concepto que para nosotros es muy caro, que es el de la comunidad espiritual, el concepto que acuñó Wilson Ferreira Aldunate y que nos legó y que lo tenemos siempre presente, y que quiere decir muy sencillamente que todos en este país, con overol o sin él, empleados, obreros de la construcción, civiles, soldados, docentes, estudiantes, todos los que conformamos la comunidad nacional, por encima de nuestras diferencias ideológicas, por encima de nuestras discrepancias políticas, que las tenemos y muy marcadas y a la vista está que las tenemos porque eso es cotidianamente perceptible, sin embargo, compartimos un esquema de valores básico y fundamental que sí nos ha caracterizado desde el punto de vista de la mejor versión de la identidad nacional y que creo, señor presidente, también para eso deben ser buenos los homenajes. Entre todos tenemos que comprometernos a mantener y a preservar. La historia del Zunca sin duda es una historia de movilización y de lucha. Creo que eso a todos nos consta. Pero por cierto es también, y sin menoscabo de eso, una historia y una cultura de diálogo y de acuerdo, que también es algo que yo quiero poner sobre el tapete a la hora de formular estas breves reflexiones. Porque la lucha y el conflicto, que son absolutamente indispensables, o si no son indispensables, son absolutamente inevitables en una sociedad donde hay intereses y donde hay capital y donde hay trabajo. Algunos le llaman a eso lucha de clases, otros le llamamos de otra manera, pero el mismo fenómeno creo que de una forma u otra todos lo reconocemos.
Bueno, sin ninguna duda, señor presidente, está bien que frente a eso aceptemos que hay tensiones y hay dificultades, pero asumamos que las tensiones y las dificultades de nada servirán si a la hora de atravesarlas no actuamos con el ánimo de dialogar y de negociar cuando las condiciones estén dadas para eso, porque si no, el conflicto y la lucha de poco habrán servido y lo único que harán es generar más frustración. Y yo creo que el Zunca, señor presidente, ha sido un ejemplo de las dos cosas, de realizar o de llevar adelante medidas duras, durísimas, cuando ha entendido que en función de los intereses de los trabajadores era menester impulsarlas, en el marco de la libertad sindical y de la lucha sindical, ha llevado adelante conflictos muy prolongados, todos los recordamos, hasta donde nos alcanza la memoria, pero seguramente desde el 58 para acá hay una larga lista de antecedentes que podrían mencionarse. Pero también digo, señor presidente, esa es mi percepción, que difícilmente haya otra organización sindical en el Uruguay, tal vez desde Agustín Pedrosa para acá, que pueda exhibir una disposición al diálogo y a la búsqueda de los acuerdos y de los entendimientos como el Sindicato Único de la Construcción. No en vano, y mire usted, porque yo también anduve mirando algún antecedente antes de la sesión del día de hoy, en aquel Congreso de mayo de 1958, ya el primer día, independientemente de los antecedentes que aquí se han invocado, estuvo presente allí una delegación de la Cámara de la Construcción. Los que fuimos legisladores en la legislatura anterior, no en la anterior, en la que se inició en el año 2005, recordarán conmigo los colegas de aquel entonces que aprobamos la ley del Fondo de Cesantía y Retiro para la Construcción, que fue un magnífico ejemplo también de cómo trabajadores y empresarios, con la mediación del Estado, eran capaces de ponerse de acuerdo en algo que representó sin duda, y nosotros lo votamos gustosos desde la oposición, un avance muy importante para los trabajadores desde el punto de vista de su estabilidad, de su retiro más digno y desde el punto de vista, por lo tanto, de su mayor bienestar. Y allí, si alguna prueba yo personalmente adicional necesitaba, quedó absolutamente de manifiesto que esa cultura del diálogo y de la negociación que trabajadores y empresarios de la construcción han exhibido es, sin duda, un dato absolutamente ineludible en este tipo de recordaciones. Y, por supuesto, señor presidente, creo que abordar este tipo de homenajes, como aquí se ha dicho, y yo no voy a eludirlo, implica también homenajear a los muertos, implica homenajear a los que ya no están, a los que por algún costado del camino se quedaron, en algunos casos, y remontándonos más en el tiempo, por el mero paso del tiempo, en otros casos, y en la historia más reciente, por las circunstancias trágicas que el país vivió en la dictadura militar, que arrojó, como todos sabemos, daño, persecución y muerte a todas las colectividades democráticas del Uruguay, partidos políticos y organizaciones sindicales sin distinción. Creo que sería una discusión estéril y le haríamos un flaco recuerdo a nuestros muertos, que todos son muertos del Uruguay, independientemente de que fueran dirigentes sindicales o militantes políticos, si nos pusiéramos a discutir quién tuvo más muertos en la cuenta que quién, si los partidos políticos o los sindicatos, o si tal partido o tal otro, o tal sindicato o tal otra organización. Pero sin duda el Zunca volcó mucha sangre, señor presidente, durante todos esos años, que yo diría, bueno, esa sangre que se derramó fue sangre derramada por la libertad y al mismo tiempo fue sangre que se derramó para construir esa mística que este sindicato tiene y que sin ninguna duda es indispensable en todas las colectividades y que los partidos políticos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de mística, porque todos respondemos a determinada tradición y a determinada identidad. Y para terminar, señor presidente, por integrar también esta colectividad o esta bancada, yo quiero terminar con palabras de Wilson Ferreira Aldunate, expresadas en el exilio, en Colombia, en mayo de 1983, que tienen que ver con un aspecto que aquí también se mencionó y que estuvo en el Congreso del 58, que es el de la unidad sindical. Ya en el año 58 hubo referencias en la propia declaración de aquel Congreso a la necesidad de que los trabajadores organizados conformaran una única organización sindical para reivindicar y luchar por sus derechos.
Ya la Unión General del Trabajo, inclusive que estuvo presente y participó de las deliberaciones, anunció su voluntad de disolverse en aras de facilitar y de promover que esa nueva organización única, que después terminó siendo la CNT a partir del año 1964, pudiera alumbrar. Y menciono lo de la unidad porque estas palabras de Wilson con las que voy a terminar mi intervención hacen referencia al principio de la unidad de la CNT y de la organización sindical. En esa instancia dijo Wilson Ferreira, en un acto que se desarrolló, repito, en el Parlamento de Colombia en mayo de 1983, lo siguiente: quiero decirles también mi orgullo, dijo Wilson, de que esta reunión esté presidida por una bandera que señala la presencia de la Convención Nacional de Trabajadores de mi país. No siempre anduvimos con ella en buen entendimiento, y esta es una frase o una expresión que me resulta importante recalcar. No siempre anduvimos con ella en buen entendimiento, pero la CNT es la central única de trabajadores de mi país. Podrán ilegalizarla, pero nunca borrarla de la vida nacional. Yo quiero decir, señor presidente, al terminar, que en esa línea que marcó Wilson Ferreira ya en las postrimerías de la dictadura militar, este partido político se mantiene, se mantendrá hacia el futuro y, por lo tanto, discrepancias seguiremos teniendo, como las tenemos con los demás partidos políticos, con dirigentes sindicales, y en algunas oportunidades nos tocará, como nos ha tocado ya, discrepar con Óscar Andrade, con Daniel Diverio, con Laura Alberti, con todos los que tengamos que discrepar. Pero siempre lo haremos en nombre de un concepto que dije antes y es aquel con el cual voy a terminar, que para nosotros es indispensable: la existencia de sindicatos fuertes para que fuerte también sea la democracia. Gracias, presidente.